pasa? El show donde las noticias se pelean, los titulares se contradicen y vos decidís quién dice la verdad. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Hola, ¿qué tal? Hoy traemos una historia que está sonando fuerte en España. Porque ya sabéis, aquí polémicas no faltan. Pero cuando la política toca el cuerpo de las mujeres, el debate se convierte en un campo de batalla, y de los serios. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que quiere incluir el derecho al aborto en la Constitución. Dice que es la mejor manera de proteger la libertad de las mujeres ante posibles retrocesos. Vale. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, una moción aprobada por el Partido Popular y Vox hablaba de un supuesto síndrome postaborto. Lo relacionaban con depresión, adicciones e incluso suicidios. Menudo tema. Solo hay un problema. Ese síndrome no existe. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Sociedad Española de Psiquiatría lo reconocen, así, tal cual. Así que hoy nos preguntamos, ¿quién dice la verdad? ¿Y quién miente? A ver, el 3 de octubre de 2025, Pedro Sánchez presentó oficialmente su propuesta de reforma constitucional. La idea es que el derecho al aborto quede incluido dentro del artículo 43, junto al derecho a la salud sexual y reproductiva, clarito. Según el presidente, los derechos no pueden depender del color político de cada gobierno. El objetivo, dice, es blindar el aborto para que nadie pueda limitarlo en el futuro, ya sabéis, dejarlo bien atado. Desde la oposición, el Partido Popular y Vox reaccionaron de inmediato. Aseguran que el aborto ya está garantizado por la Ley de 2010/2010 y que esta reforma no es más que una maniobra electoral. En plan cortina de humo, casi al mismo tiempo, en Madrid, Partido Popular y Vox aprobaron una moción en el ayuntamiento que mencionaba ese síndrome postaborto. El texto afirmaba que las mujeres que interrumpen un embarazo sufren graves secuelas psicológicas, como si fuera una verdad científica. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, apoyó la moción. Pero al día siguiente rectificó en público. El síndrome postaborto no existe. No es una categoría científica reconocida. El problema, que las declaraciones ya habían dado la vuelta a todos los medios. Y la expresión empezó a circular como si fuera un hecho probado. Ya sabéis cómo va esto. La Organización Mundial de la Salud es clara. El aborto no causa un trastorno mental específico. Lo que sí puede provocar sufrimiento es la presión social, la culpa o la falta de apoyo, que no es poca cosa. La Sociedad Española de Psiquiatría coincide. No hay evidencia científica que respalde ese supuesto síndrome postaborto. Los estudios que lo mencionan proceden, en su mayoría, de grupos antiabortistas de Estados Unidos de los años 90. Y ninguno fue validado por la comunidad científica, ni de lejos. De hecho, el Manual Internacional DSM-5, que define los trastornos mentales, no reconoce nada parecido. Cero, nada. La conclusión de los expertos es sencilla. El llamado síndrome postaborto no es un diagnóstico, es una herramienta ideológica. Una forma de generar culpa y de reforzar discursos morales o religiosos, lo llamemos como lo llamemos. En España, el aborto está regulado por la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva. Permite interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, y por causas médicas hasta la semana 22, sin vueltas. En 2023, el Tribunal Constitucional confirmó que el aborto está amparado por el derecho fundamental a la integridad física y moral de la mujer. Pero esa protección no figura de manera literal en la Constitución, y ahí está el matiz. Por eso el gobierno propone incluirla expresamente en el artículo 43. Para que ningún tribunal ni gobierno posterior pueda reinterpretarla, ya sabéis, para evitar sustos. Los detractores dicen que no hace falta tocar la Carta Magna, que bastaría con aplicar bien la ley actual. Los defensores responden que los derechos que no se escriben, acaban por debilitarse, y luego vienen los problemas. En 2024 se registraron más de 92.000 abortos en España, según datos del Ministerio de Sanidad. El 78% se realizaron en centros privados concertados, y más del 90% antes de la semana 14, datos en contexto.
Segmento lo que dicen los números. Las cifras se mantienen estables desde hace más de 10 años. No hay un aumento notable, ni una avalancha. Donde sí hay diferencias es entre comunidades autónomas, y menudas diferencias. En Castilla-La Mancha, Castilla y León o Murcia, algunos hospitales públicos no ofrecen el servicio. Y eso obliga a muchas mujeres a viajar cientos de kilómetros, con los costes y el desgaste que eso supone. Blindar el aborto en la Constitución no resolvería directamente ese problema. Pero sí obligaría a las administraciones a garantizar un acceso igualitario en todo el territorio, que ya va tocando. Si os interesa entender cómo los discursos políticos moldean la realidad, suscribíos al canal y compartid este episodio, ¿vale? Así ayudáis a que más gente escuche las dos caras de la noticia, y participe con cabeza. Más allá de la medicina y la ley, hay política, mucha política, y mucha estrategia. El gobierno busca reforzar su perfil progresista en un momento de desgaste económico. El Partido Popular y Vox, por su parte, intentan movilizar a su base más conservadora con la defensa de la vida y los valores tradicionales. Cada cual a lo suyo. En el fondo, cada lado juega con su propia narrativa. Uno habla de libertad, el otro, de vida. Y ambos convierten el cuerpo de las mujeres en un terreno de disputa política, que no es nuevo, por cierto. La psicóloga Cynthia Folgueira, ponente del foro Con Voz de Müller, celebrado en Lugo, explica que no hay evidencia de un síndrome post-aborto. Lo que sí existe, dice, es el estigma social que muchas mujeres sufren después, y eso pesa. La ginecóloga Elena Suárez, del Hospital Clínic de Barcelona, añade que la angustia no suele venir del procedimiento, sino del miedo al juicio moral o de la falta de acompañamiento, cosa bastante habitual. Y el psiquiatra José Luis Pedreira, portavoz de la Sociedad Española de Psiquiatría, lo resume con claridad. El síndrome postaborto es un concepto sin base clínica, se utiliza con fines ideológicos no médicos. Más claro, agua. España no sería el primer país en incluir el derecho al aborto en su constitución. Francia lo hizo en 2024, con un respaldo casi unánime. Un movimiento histórico. Portugal y Bélgica estudian hacer lo mismo. Ojo con esa tendencia. En cambio, Polonia y Hungría han restringido severamente el acceso al aborto. Y lo justifican con argumentos religiosos o demográficos. Otro modelo, otro marco. El gobierno español usa esos ejemplos como advertencia. Dice que los derechos pueden retroceder. Y que si no se blindan, se pierden, ya nos conocemos. Vox sostiene que la vida empieza en la concepción y que el aborto destruye una vida humana. El Partido Socialista Obrero Español y Sumar defienden que sin libertad reproductiva no hay igualdad real. El Partido Popular intenta mantenerse en un punto intermedio, sin enfrentarse a Vox, pero sin apoyar abiertamente la reforma constitucional, equilibrio complicado. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, alrededor del 70% de los españoles apoya el aborto legal. Aunque muchos creen que se debería insistir más en la educación sexual y en la prevención. En resumen, la mayoría defiende el derecho, pero preferiría que no sea una decisión frecuente, algo bastante humano. Así que, ¿quién miente? ¿Los que inventan síndromes sin respaldo científico? ¿O los que convierten los derechos en eslóganes electorales? Quizás ninguno mienta del todo. O quizá todos digan la parte que más les conviene, que también pasa. En España, el debate sobre el aborto vuelve a ocupar titulares. Y lo hace mezclando ciencia, política, moral y estrategia, como casi siempre. Y al final, pues eso. El cuerpo de las mujeres vuelve a ser el campo de batalla donde se libra la discusión, y donde se nota quién habla en serio y quién no. Si queréis más historias donde la verdad y el poder se cruzan, seguid el canal y compartidlo, ¿vale? Porque entender quién miente, siempre merece la pena. Así pasó, esto fue ¿Quién miente? Donde lo serio parece chiste y el chiste a veces es demasiado serio. Comenta, compartí y contanos. ¿Quién miente esta vez? ¿Quién miente?